Bueno, en esta clase vamos a realizar un recorrido por la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure. Él, en su labor como docente y también como investigador, dictó 3 cursos en los años 1906 y 1911 que dieron lugar a la creación del libro Curso de Lingüística General, una obra póstuma del autor que fue publicada por sus alumnos en el año 1915 tras la recopilación de los apuntes que tomaron en los cursos que dictaba. Bueno, es importante detenernos en esto de la lingüística, ¿no? Muy brevemente vamos a decir que es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, con el fin de poder deducir las leyes que rigen las lenguas antiguas y modernas. La obra principalmente se centra en la búsqueda del objeto de estudio de la lingüística y cuenta la necesidad que tenía el autor de poder establecer y de poder pararse en un terreno fértil para poder practicar la investigación, según sus métodos y sus principios. Entonces encuentra que en la lengua le proporciona, ¿no?, ese terreno firme desde donde poder abordar la investigación. Y Saussure entonces va a explicar primero en qué consiste la complejidad del lenguaje y va a decir que el lenguaje puede dividirse en 2 partes. Por un lado la lengua y por el otro lado el habla. Ahora bien, el lenguaje, el autor lo define como multiforme y heteróclito, que es físico, pero que también es psíquico, que pertenece al dominio individual, pero también al social, al dominio social, y que el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza. Finalmente, bueno, podemos decir entonces que el lenguaje es estudiado desde diferentes perspectivas. Con respecto a la lengua, lo que va a decir es que es un sistema autónomo, ajeno al habla y que funciona gracias a un juego de asociaciones. Es como si fuera una totalidad donde por supuesto se construye socialmente, es cultural, nosotros la adquirimos y podemos decir que es un conjunto de convenciones con normas y con reglas que las adoptamos. A la lengua la podemos ver como una suerte de estructuras mentales de las cuales las personas nos valemos para poder expresar nuestras ideas. Entonces, la lengua es un sistema que tiene articulaciones, tiene asociaciones y se coordina, ¿no?, todo eso. Por otro lado, con respecto al habla, es la realización concreta de la lengua, que sirve para comunicarse con los demás y es un acto individual y también es intencional. El habla también es necesaria para que la lengua se establezca y podemos decir que es el uso del código. Entonces, el lenguaje sería la conjugación entre la lengua abstracta y el habla concreta. Esta primera dicotomía es inseparable en el acto de hablar. Sí se pueden estudiar por separado, pero para que haya lenguaje, ambas deben de existir. Saussure va a cuestionar el procedimiento de la lingüística como ciencia y dice que no se puede estudiar el aquí y el ahora y además poder hacer historia de la lingüística. Por eso es necesario estudiarla desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. El autor se va a volcar al estudio sincrónico de la lengua, es decir, haciendo un corte temporal.
Otro de los puntos que nos interesa abordar desde la teoría de Saussure es el signo lingüístico. El autor conceptualiza al signo y también le atribuye algunos principios. Como ya habíamos dicho, la lengua es un sistema de signos y estas unidades son consideradas como la unidad mínima de la lengua y que son esenciales para el acto comunicativo. Y el autor entonces va a explicar que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, como si fuera una moneda, compuesta por un significado y por el otro lado por un significante. Serían como facetas recíprocas que se necesitan la una de la otra. El significante es la parte material del signo, aquella que aporta la forma y que es reconocible mediante los sentidos, como puede ser el sonido. En el caso del lenguaje hablado, se trata de la imagen acústica o su huella psíquica, de los sentidos, ¿no? de esos sonidos, articulados y que son transmitidos por el aire que se necesitan para comunicar el signo. Mientras que el significado es la representación mental, social y abstracta del signo lingüístico. Es esa idea que tenemos sobre algo, como por ejemplo un perro, que lo conceptualizamos como animal doméstico de 4 patas. Entonces, como decíamos, esos signos van a crear a la lengua como un sistema. De este modo, podemos decir que los signos forman como un todo virtual dentro, ¿no? de cómo se van relacionando dentro de ese sistema y que poseen un valor de posición, ¿no? en ese conjunto, siendo la articulación la que los hace significativos, haciendo de esa estructura una estructura dinámica. Sin embargo, esta estructura se ordena también por diferencias. ¿Por qué? Porque los signos son diacríticos, marcan diferencias con los restantes. Por ejemplo, si tenemos la letra P, decimos que es P porque no es ni A ni Z. Pero en la relación, a su vez, nosotros podemos unir la P, la A y la Z y formar la palabra paz. Entonces, se da esta relación, ¿sí?, de poder conformar la palabra paz, que sin embargo se distingue de la palabra par, porque si yo uno la P, la A con la R, bueno, claramente no, da como resultado otra palabra y que significa otra cosa. Entonces, por eso el autor se va a detener, ¿no?, en cómo funciona ese sistema de relaciones. Hablamos de estructura y podemos dar cuenta entonces que la unidad de análisis para el estructuralismo es justamente la estructura. El estructuralismo lee desde supuestos, desde códigos. Les propongo que pensemos, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol. ¿Cuáles serían esos códigos que intervienen en ese sistema? No sé, se me ocurre pensar, tenemos a los jugadores, tenemos el público que ocupa posiciones diferentes, el público de la platea, el público de la tribuna, tenemos dirigentes, tenemos los árbitros, hay periodistas, hay fotógrafos, cada uno ocupa un lugar dentro del sistema, pero que si los relacionamos tiene como resultado, ¿no?, una significación. Bueno, a eso es a lo que apuntamos justamente, a poder pensar los inicios de esta materia
problematizando también, ¿no?, la teoría que propone Saussure. A ver, para recapitular, lo que venimos explicando y que nos interesa que quede claro es entonces comprender a la lengua como un sistema de signos y que ese sistema de signos es independiente de cómo lo usan los individuos. Al plantearse este punto de vista de estructura o de sistema, hay una negación del papel del sujeto. Entonces, como una especie de negación del sujeto para que pueda explicar o pueda dar, sí, que pueda dar una explicación de los hechos sociales. Por lo tanto, no podemos hablar de ideología. Esta idea la vamos a profundizar cuando veamos la corriente de pensamiento marxista en la próxima clase. Y vamos a ver también algunas críticas que se le hacen a la teoría de Saussure.